Bienvenidos. Hoy tenemos el orgullo, el honor de tener con nosotros a Pablo Weiss Carrington, hijo de Leonora Carrington, quien nos va a compartir un poco de la vida y obra de su madre desde su perspectiva. Y quiero darte la bienvenida, Pablo, y agradecerte muchísimo que nos acompañes en este tercer encuentro internacional de estudios surrealistas. Bienvenido. Gracias, Antonio. El honor es mío, de veras, pues de que ustedes tengan digamos, el valor de compartir tiempo conmigo, ¿no? Digo, es un gran honor para mí, ¿no? Y me encanta, hablar sobre mi mamá y compartir lo que yo pueda con ustedes, ¿no? Digo, es, en realidad, yo no tengo ningún, así secreto sobre ella ni nada, ¿no? Digo, todo lo que pienso y digo es para que los demás conozcan quién era ella, ¿no? Y se percaten era una persona maravillosa y era una artista maravillosa, ¿no? O sea, una combinación eh, extraordinaria de esas dos fases, ¿no? De una persona. Y de veras, no es porque haya sido mamá, ¿no? Pero yo la considero como una de las grandes artistas del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Principios del siglo XXI. Y tenía un talento extraordinario. Como te dije, por escrito, pues principalmente en la pintura, pero como ustedes, pues han visto, porque son las piezas que tienen ustedes en el museo, era una gran escultora y hizo varias esculturas, ¿no? De las cuales ustedes tienen pues la mayor parte, ¿no? Porque en realidad, como ella llegó un momento en donde no podía pintar muy bien, ¿no? Entonces, hacía una pequeña, un pequeño boceto en plastilina para las esculturas y trabajaba con el fundidor para llegar a las obras que ustedes tienen. Entonces, tuvo una inmersión total en la fase de escultura, ¿no? Sí, y es muy importante, creo, mencionar a nuestras audiencias que Pablo, uno de los dos hijos de Leonora, es quien realmente impulsa el proyecto para el establecimiento de dos museos, uno en San Luis Potosí, capital del estado, San Luis Potosí, y otro en el municipio de Gilitla, que son los dos únicos museos dedicados a Leonora en el mundo hasta el día de hoy, los dos primeros, y que serán acompañados muy próximamente de otro en la Ciudad de México, en la casa que ella habitó durante muchos años en la colonia Roma. Y bueno, eso pues lo hace un doble honor, Pablo, que nos acompañes, porque obviamente tú tienes todo que ver con que haya un museo aquí en San Luis Potosí, y ciertamente, como decías, está aquí una colección escultórica, que además también cabe mencionar que es la concentración de obras de Leonora permanente, pues más importante, porque son los museos que están dedicados a ella, y por lo tanto, pues toda la población tiene acceso a esta obra, a conocer a Leonora sobre su pensamiento y su obra directamente escultórica de forma permanente. Entonces, muchas gracias por eso, Pablo, porque pues de otro modo, sin ti, obviamente no existirían los museos que hoy en día podemos disfrutar. Me estás dando un gran honor que no me merezco. Sí, tú nos habías comentado alguna vez que le habías prometido a tu madre hacer este esfuerzo, ¿no? Por establecer un museo. Y sabes lo que me dijo, ¿no? Me No, dijo, sí, va a ser un museo extraordinario entre las calles de Remedios Varo y Octavio Paz.
Y pues, digo, la idea en esa época era hacerlo en la casa de ella, ¿no? Donde Claro. ella vivió 63 años, ¿no? Pero fue una cosa que yo, de veras, pues me lo prometí a mí mismo que yo iba a hacerlo, ¿no? Y, Y ya está y aquí. Y de hecho, el otro museo, el que próximamente estará en la casa de la calle de Chihuahua, en la colonia Roma, también ellos están participando en este encuentro. Entonces, como parte de la programación, hay una cápsula dedicada a este proyecto de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Casa Estudio Leonora Carrington. es un museo extraordinario, ¿eh? Y yo pues todavía no he visto la casa por toda la cuestión de la pandemia, pero se ve muy bien, ¿no? Me mandó un video de las distintas etapas de montar el museo en la casa de Leonora, ¿no? Sí. Pero el museo que tienen ustedes yo cada vez que quiero, digamos, decirle a las personas, quieren ver un museo con la obra de mamá, tienen que visitar el Museo de San Luis Potosí, lo tienen que ver, ¿no? Sí, El es un jitomate, espacio extraordinario. sí, Pablo, oye, comentábamos sobre la obra de Leonora. Tú nos decías que tu obra favorita es un cuadro de 1950 que se llama Pastoral, donde sí, se ve un picnic, un poquito a la manera del desayuno sobre la hierba de Manet, pero con la diferencia de que aquí hay un ser humano un poco andrógino, hay sí. animales, hay seres fantásticos y están supervisados incluso. De entre los árboles se ve que hay otras figuras que los están viendo mientras hacen este picnic. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre este cuadro? ¿Por qué te gusta tanto? Pues mira, como yo nací en 47, entonces tendría 4 o 5 años más o menos cuando se hizo. Así que mi memoria sobre cuando lo hizo, pues no te puedo decir honestamente que yo me acuerde cuando ella lo hizo, ¿no? Pero Claro, sí, al ver, pues, los libros que se han publicado de su obra y verlo muchas veces por varias razones, ese fue el cuadro que más me llama, ¿no? Que más se comunica conmigo. Es un cuadro sensacional. ¿y qué es lo que te gusta del cuadro? ¿Qué es lo que te conecta con esas imágenes en particular? Sabes que a mí me llamó mucho la atención el paisaje, que es un paisaje boscoso y que me remite un poco a las imágenes de la casa donde creció Leonora. Sí, 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 pues ella, usó mucha de esa, pues fotografía que uno hace en su mente, ¿no? Digo, para retornar a estos lugares y traerlos a la vida en una pintura, ¿no? Pero como no es, pintura realista, pues hay otros habitantes ahí, ¿no? Como en el picnic, ¿no? En donde los habitantes son andróginos, como tú dijiste, ¿no? Pues, este, mitad seres humanos y mitad, animales, y luego por ahí uno de estos, antílopes, africanos muy bonitos, y hacía eso, ¿no? Y ella tenía un enorme, respeto y un enorme amor por los animales, por la naturaleza. Y Completamente. Aquí en el museo creo que una de lo que se habló desde un principio con el proyecto inicial de cómo se iba a presentar la obra, creo que uno de los aspectos que buscamos en el equipo rescatar son precisamente todos estos temas que le importaban a Leonor.
y uno de ellos es la relación con el planeta y el lugar que ocupa la especie humana entre las otras especies, y que Leonora incluso expandía o ampliaba este concepto de especie o de seres para abarcar incluso a los minerales, o sea, ya no digamos solamente a todos los mamíferos o a todos Los tales también. animales, sino también vegetales e incluso los minerales. Entonces, un inmenso respeto hacia el planeta y una manera de decir, eh, a mí se me figura como que dijera, a ver, deténganse un momentito, no somos tanta cosa, ¿no? No somos la gran cosa, somos un ser entre muchos seres en un planeta que tenemos que respetar si queremos sobrevivir. Eh, y eso Yo, creo que es muy importante rescatarlo. yo veo, pues bastante frecuentemente, programas sobre zoológicos y animales, etcétera, ¿me entiendes? Y una de las cosas que enfatizan mucho es, digamos, que nosotros tenemos que aprender a convivir con los animales, ¿no? No somos los únicos, y muy posiblemente no vamos a ser los únicos en un futuro distante, ¿no? Pero mamá decía, digo, lo que va a sobrevivir son las cucarachas, ¿no? Pero pues yo espero que no, ¿no? Yo espero que haya todas las especies. Y una de las cosas que dicen, por ejemplo, en el zoológico de Tampa o en el zoológico de Carolina del Norte, hablan mucho sobre cómo están tratando de proteger especies, ¿no? Entonces, consiguen animales de los dos sexos para poder preservar la especie, ¿no? De animales. Y hay muchos animales que están en peligro, ¿no? Uno de ellos son los leones. Imagínate un mundo sin leones, ¿no? O sin chitas, sería una cosa trágica, ¿no? Y lo es, porque creo que nada más hay como 500 leones en el mundo, ¿no? Restantes. Y el mismo número, digamos, de rinocerontes, ¿no? Pues sería una tragedia perder a todos esos animales. Y Leonora era muy atenta a los animales y no le gustaba para nada que los maltrataran, por ejemplo, en la calle, que alguien le pegara a un perro o algo así, y tenía un valor enorme, entonces se paraba en la mitad de la calle y les empezaba a gritar y con su paraguas los amenazaba, ¿no? Este, Oye, ¿y es cierto que los gatos le indicaban si una persona era bienvenida a la casa? sí, pues los gatos, sabes cómo son los gatos, ¿no? Yo no sé si tienes gatos, pero yo ahora estoy enojado con el mío, ¿no? Que es adoptivo, ¿no? Ya. Viene y le damos de comer y se va y luego regresa para la cena y le damos cena, ¿no? Así es. Y luego el otro día me agarra del brazo y empieza a usar mi brazo como si fuera un filete, ¿no? O algo así. Este, pues aquí, digo, así son los animales, ¿no? Hay que, ni modo, hay que respetarlos y hay que tener, pues, la presencia, mental de que tienen tanto derecho de existir como todos los que vivimos en el planeta, ¿no? Y ella tenía una relación especial con muchos animales, pero entre ellos los caballos, los gatos, incluso al grado de decir que podía comunicarse de cierta forma con ellos, ¿no? Claro que sí. Bueno, tenía de todo, por ejemplo, Edward James traía una serie de animales, tremendos, ¿no? Había una vez trajo como 3 tejones, ¿no? Y esos animales son terribles, ¿no? Digo, son feroces. ¿Te refieres a la casa de Chihuahua, de la calle de Chihuahua?
a la Ahí casa. estuvieron los tejones. Sí, Edward James, Guacamayas también, ¿no? los traía y los dejaba ahí. Ya. Estaban de paso, de camino a Gilitla, estos Sí, animales. sí, pero no tenía dónde ponerlos, entonces o los dejaba con nosotros o los dejaba con Katy Orma, ¿no? A Tres Calles, ¿no? Ya. Y cuando se llevaba los animales, él se iba, ¿sabes si viajaba vía Querétaro, por la Sierra Gorda hacia Gilitla? ¿O llegaba a San Luis Potosí capital? Yo creo que de las dos, Ya, ¿me entiendes? Porque sí conocía muy bien San Luis Potosí, ¿no? Es más, Fermín te puede contar más sobre eso, porque este, pues iban a San Luis Potosí frecuentemente, ¿no? sí, hay capitalinos que de San Luis Potosí todavía hay mucha gente que se acuerda de James y que tiene anécdotas de convivir con él, ¿no? Cuando hacía sus visitas para acá. ¿Sí? Sí. Oye, Bueno, ¿qué te contaba de su infancia, Leonora? ¿Qué recuerdos de infancia tienes a través de sus palabras, ¿no? De sus memorias. pues mira, ella, tuvo como dos etapas, ¿no? Primero, cuando era niña, de menos de 11 años, este, pues vivía con una libertad completa, ¿no? Montando sus caballos y con los animales y todo, en una propiedad francamente idílica, ¿no? Con un bosque, ¿no? Por eso Hazelwood quiere decir, pues, bosque de avellanos o Hazelwood, ¿no? Porque Hazel es avellana. Entonces, pues vivía ahí cabalgando alrededor de la propiedad y visitando los establos de mi abuelo, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Era un mundo idílico, onírico también, ¿no? Porque seguro de ahí empezaron varias imágenes que luego plasmó en sus cuadros, ¿no? Sí. Pues, Vivieron también, antes de Hazelwood, estuvieron en otra mansión que se llamaba Crooked Hall. Y esta, que también era una propiedad muy grande, aunque creo que no tan grande como la segunda, pero que tenía esta característica de que había imágenes de aves en diferentes lugares, sí, en detalles arquitectónicos, en ventanas. ¿Tú crees que esto tuvo que ver con su inclusión de este tipo de animales también en sus cuadros? estoy seguro, ¿no? Porque digo, cuando eres niño, eres muy impresionable, ¿no? De que varias imágenes te llegan, y luego no se van, ¿no? Las imágenes quedan como recuerdos muy bien grabados en la mente de una persona. Y ella, pues, tenía, digo, fue un aspecto muy, muy importante de su antecedente onírico y de su antecedente de aprecio hacia los animales, ¿no? ¿Y tú llegaste a visitar estos lugares? Hazelwood. Ok. Rocky Hall no lo visité, pero Hazelwood sí. Que Eh, entiendo que ahora es una escuela y Hazelwood, que es tiene departamentos o algo así, ¿no? O sea, ya son propiedades muy diferentes en sí, esa época. sí, bueno, mi abuela, que quería quedar muy bien con los de ahí arriba, pues le donó esta enorme propiedad al clero, ¿no? Y ellos tomaron la propiedad e hicieron como una habitación para gente mayor, ¿no? Ok. Y entonces cuando tú la visitaste, ¿ya funcionaba No, así? ¿O no. todavía era parte de la propiedad de la familia? Mi abuela vivía ahí. Ah, ok.
y Prim, la institutriz de mamá, la que le enseñó francés y varias otras cosas, ¿no? También le enseñó cuentos keltas y muchas cosas, ¿no? Ella, vivía en la casa con mi abuela La abuela. y fue la institutriz de mi madre, ¿no? Digo, ella la llamaba Prim a mi mamá y eh, esta mujer era increíble, ¿no? Digo, este, pues vivió ahí toda su vida hasta que, finalmente se fue a un asilo, ¿no? Porque seguro, pues porque cerraron la casa, ¿no? Y la convirtieron en un asilo para gente mayor, ¿no? Ya. Y ella le contaba historias también a su nieta, la abuela, perdona, a su hija, a tu madre. ¿O tú crees que Sí, las historias venían más de quién venían más las historias? ¿De la institutriz, de la nana o de la abuela? pues de la nana, ¿no? La nana Era irlandesa, ¿no? También. era irlandesa y se llamaba Kavanagh, Mary Kavanagh, y y tenía unos cuentos maravillosos, ¿no? De los celtas. Y hablaba en celta, en Gaelic, hablaba el idioma celta. Y Y entonces tenía cuentos. están estos primeros años que, digamos, tienen que ver mucho con estar en la casa, disfrutar de la propiedad, porque tenían pues, toda esta tierra alrededor y el paisaje boscoso, los animales, pero después la envían a colegios de monjas y no le va tan bien, ¿no? Ahí se acabó la fiesta, Se ¿no? acabó la fiesta. Porque, pues, en realidad, cuando tienes a varios niños, yo me pongo en lugar de las monjas, ¿no? Cuando tienes varios niños a quienes tienes que educar, pues no puedes tener mucha paciencia con una persona que no está jugando o que está haciendo otras cosas, ¿no? Ellos hacen su educación y su sistema en base a reglas, ¿no? Y está reglamentado aquello como son las escuelas, ¿no? Digo, a mí me tocó igual, no, yo no fui a escuelas religiosas, afortunadamente, ¿no? Pero ella sí, era escuela de monjas, ¿no? Pues les enseñaban varias cosas, las obligaban a recitar Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Macbeth. Ujú. Es- ella te lo recitaba, qué lástima que no está ahorita, pero te la recitaba, la escena de las brujas, ¿no? Todo completo De en memoria completamente. sí, en inglés shakespeariano. Ya. No, y además conocía no solo Shakespeare, sino hay mucha literatura que es importante para ella, ¿no? Todos los cuentos de hadas, toda esta tradición gótica. Nos llamó mucho la atención cuando visitamos la casa antes de que se comenzara el proceso de remodelación, Sí. y por lo tanto que los libreros estaban pues, más cercanos a como habían quedado. Había mucha novela policíaca. ¿Qué te decía ella de las novelas policíacas? Porque se ve que le gustaban mucho, había Era lo único que me gustaba leer. ya. Eso y libros sobre el budismo pero más bien novelas policíacas, ¿no? Cuentos de horror también le gustaban. O sea, a nosotros nos leía eh, este, la Beatrix Potter, ¿no? Que era, Ujú, por supuesto, sí. este, si nos leía un cuento de horror, entonces para que pudiéramos dormir nos leía Beatrix Potter Alicia en el País de las Maravillas. también.
se sabía Los poemas, ¿no? Todos los y poemas. todos los poemas pues los textos que hay en las páginas de Lewis Carroll, se las sabía de memoria, ¿eh? Y curiosamente vimos también que había mucha novela policíaca, había sobre budismo, como decías, o otras formas de conocimiento, gnosticismo, alquimia, este tipo de temas. Curiosamente no había tanto libro de arte. No era alguien que por lo visto en su biblioteca acumulara la obra de muchísimos artistas. Tenía algunos, tenía los suyos, obviamente sus catálogos de exposición, lo que tenía que ver con su trayectoria, pero no tenía mucho libro de arte. ¿Tú crees que ella era porque pensaba como de forma muy independiente y no quería estar tan metida en ese tema, cerrarse a ese tema? No, ella tenía libros sobre técnica, ¿no? Por ejemplo, como perspectiva Ya, sí. y cosas de esa naturaleza, ¿no? Pero así libros de arte, pues no. Libros de ilustraciones, de tipos de especies de aves, de Eso sí, serpientes, todo es como libros de modelos, los usaba para sus los dibujos, ¿no? sí, eso todavía teníamos era como una enciclopedia en francés Ujú. con todos los animales, ¿no? Y entonces, de ahí pues se podía sacar este, elefantes que se parecieran a elefantes y leones que se parecieran a leones y demás, ¿no? Este, y sí usaba mucho ese libro, era un libro pues como de, yo digo, unos 10 centímetros de ancho, ¿no? Este, y con muy buenas ilustraciones, ¿no? Eran grabados, en realidad, muy, muy bonitos, ¿no? Y de Entonces, ahí, su formación tiene mucho que ver con el dibujo, ¿no? Cuando ella se va a Londres, incluso se inscribe en una escuela donde dice que le enseñan a dibujar, eh, haciendo el mismo dibujo de una manzana una y otra y otra y otra vez. sí, pues, así enseñaba Ozonfon, ¿me entiendes? Ozonfon tenía, pues, digamos, las imágenes eran, eh, digamos, las perfeccionó en la escuela de arte, ¿no? Ozonfon era muy rígido en sus clases, ¿no? Era pues, sí creía mucho en la disciplina, ¿no? Y entonces te volvía a pedir que hicieras otro y otro dibujo de la misma cosa, ¿no? Hasta que lograras algo, perfecto, ¿no? Y Londres, esa mudanza a Londres y luego a París, además para ella, me imagino que representó después de los colegios de monjas y de la oposición, digamos, sobre todo del padre a que estudiara arte, pues representó un momento de mucha libertad, ¿no? ¿Qué te contaba ella de Londres y después de París? Pues Londres, imagínate, ¿no? Una muchacha de 17 años viviendo en Londres, ¿no? Digo, es un lugar fantástico, ¿no? Entonces se iba a la galería de Londres y se sentaba, como ves, varios artistas se sientan con su caballete se sientan enfrente de un cuadro a aprender cómo pintar, ¿no? ¿A dónde iba ella? ¿Se iba a la Galería Nacional o al Tate o qué museos? La Galería Nacional y el Museo Metropolitano, no Metropolitano, sino el Museo Británico. Ah, el Museo Británico, claro, sí. Sí. Pues ahí se sentaba a dibujar esculturas de los griegos y de los romanos y demás, ¿no? Que como sabes muy bien, pues el Museo Británico está lleno
pues de arqueología, ¿no? Y tiene cosas muy bonitas de Asiria, por ejemplo. Aprendió mucho, ¿no? De dibujando directamente, ¿no? Y de Pero México sí, también, ¿no? perdón. De México, igual y ahí tuvo un primer encuentro con México a través de la colección que hay en el Museo Británico, porque tienen obras importantes también. En el Museo Británico, sí, sí. Este, pero pues no hay como ir a México, ¿no? Para de veras darte cuenta de qué es lo que hay en México, ¿no? Claro. Y pues le encantaba ir a los museos, y cuando el Museo de Antropología le invitó a que hiciera el mundo mágico de los mayas, pues ahí vio varias cosas de los mayas, de los toltecas, de todo el mundo, ¿no? Y le encantaba ver eso, ¿no? Digo, porque pues tienen una riqueza de imágenes extraordinaria, ¿no? ¿Y Y qué te decía ella de esas culturas? ¿Había alguna que le llamara la atención en especial? Digo, para el mundo mágico de los mayas, que fue un encargo del Museo de Antropología, obviamente ella viajó, los estudió, sí, pero ¿hay algún mito en particular que tú sepas que le interesara o alguna cultura prehispánica que le llamara la atención? pues mira, como el libro era sobre los mayas, pues sí se leyó el Popol Vuh, y sí consiguió varios libros sobre la cultura maya, ¿no? Entonces, cuando fuimos, visitamos muchas de las ruinas de los mayas, ¿no? Yo viajé con ella para hacer lo del museo de antropología, y pues vimos todo lo que había por verse, que estuviese exhibido, lo fuimos a ver, ¿no? Y se Y quedaron en algún momento con una estudiosa, una antropóloga, ¿no? También extranjera. sí, 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 con Trudy. Ujú. Y Trudy era Bloom, Trudy Bloom. Pues, nos quedamos en su casa, ¿no? Ella tenía una casa donde varios antropólogos venían a quedarse, y así poder estudiar a los distintos grupos de indígenas que vivían en la capital de Chiapas, ¿no? En Tuxtla. Y hay muchos apuntes del zoológico, también de los diferentes animales, eh, que luego integra algunos de ellos al cuadro final, ¿no? El cuadro para el museo. Claro, sí, sí. Ella tenía pues como un libro de apuntes, ¿no? Que era un libro con páginas a raya, ¿no? Así, un cuaderno, ¿no? Un cuadro. Y hizo una cantidad enorme de dibujos en este cuaderno, desde la primera página hasta la última. Y hay unos muy bellos que incluso me recuerdan un poco como los estudios de los artistas a principios del Renacimiento, cuando están trabajando precisamente con del natural, están copiando animales, personas, y así con Leonora también están personajes del pueblo y diferentes especies del zoológico. Pues haz de cuenta que yo estaba sentado ahí al lado, ¿no? Acompañándola mientras ella, tomaba esos apuntes, ¿no? Y los tomó, dicho y hecho, de las imágenes que habían en los mercados y en las calles y demás de Tuxtla Gutiérrez. Y también de otros lugares que habían cerca, ¿no? Como estaba estaba Tenejapa, por ejemplo, uno de los pueblos, y estaba el otro importante de ahí, que era
más bien de los mayas, ¿no? De los mayas. Oye, regresándonos un poquito a París y a Londres. Bueno, en Londres conoce a los surrealistas a través de la exposición internacional y además conoce a Max, ¿no? Que va a ser un factor muy importante para que luego se vaya a París y conozca ya a todo el grupo, a Salvador Dalí, Joan Miró. ¿Sí? ¿Qué te contaba ella de todo este periodo de, pues me Pues imagino la emoción de estar primero en Londres, que ya es una ciudad grande a diferencia de donde venía, y luego llegar a París y con una carta de presentación, pues bueno, magnífica, ¿no? Al lado de Max. bueno, Max tuvo una exhibición en Londres. Y fíjate, lo curioso fue que fue mi abuela la que llevó a mi mamá a la exhibición de Max. Y entonces mi madre me decía que al ver, digamos, el arte de Max, dijo, yo sí entiendo a este señor, entiendo perfectamente lo que está tratando de hacer con su arte y quiero conocerlo. Entonces, de alguna manera, la mamá ayudó a que mi madre conociera a Max Ernst. Y se conocieron en Londres. Y de Londres se enamoraron y, se escaparon a París, ¿no? A vivir a París. Y entonces, mi abuelo, le dijo cuando ya se iba a París, le dijo a mamá, nunca más vuelvas a oscurecer el antro de la entrada de mi casa. Así le dijo. Sí, palabras muy fuertes. ¿Hubo una reconciliación con él posterior o ya no se arregló esa relación? No se arregló. Con la madre sí, con su madre sí, pero con... Sí, con su madre este, tenían una relación muy amistosa, muy buena, ¿no? Por ejemplo, mi abuela le consiguió su primera caja de acuarelas y su primera caja de óleos fueron compradas por mi abuela. Y con los surrealistas, ¿qué tal se entendió? Digo, porque llega a París, me imagino que conoce a todas estas personalidades, muchos de ellos ya conocidos, y llega, pues básicamente una chica muy inteligente, muy guapa, y mucho más joven que la mayoría de ellos. Sí, empezando por Maxence, que le llevaba como 30 años o algo así. Pero, digamos, ella me dijo, ¿no? A mí, es el primer grupo que yo conocí de gente con la que yo me entendía. Oh. Entendían perfectamente su sentido del humor, sus imágenes, su arte, y eso es muy importante para un artista, imagínate, ¿no? Si lo que te interesa es el surrealismo, pues es maravilloso poder estar en el grupo surrealista, ¿no? Que en ese momento estaba en su apogeo, estaba en su apogeo el grupo, ¿no? ¿Y se identificó con alguno de ellos en particular? Digo, aparte de Max. Se hizo muy amiga de Duchamp, de Marcel Duchamp, de Breton, Uh-huh. muy amiga de Breton y de la esposa de Breton. Y le invitaban a cenar a casa de Breton todo el tiempo. Por ahí existía una anécdota de que, ya ves que hay una instalación que hizo Duchamp donde ponía como una especie de telaraña atravesando toda la galería y que tuvo mucho que ver Leonora con esto. ¿Tú no, te contó algo alguna vez de esta instalación, de sus aventuras creativas con él?
Te tengo que decir la verdad, pues que no me contó eso. Ya. Pero sí te lo creo, ¿no? Porque eran muy amigos y tenían muy buena conexión ahí los dos. Es más, cuando estuvo en Nueva York era con la única persona que salía a pasear y demás, ¿no? Porque Renato pues, la abandonaba para irse con sus cuates de la embajada, ¿no? Ya. A, a tomar tequilas o lo que tomaban. Y mi mamá estaba sola, ¿no? Entonces, se hizo muy amiga de Marcel Duchamp. Entonces esto es después de Max, ya cuando se casa con Renato y se van juntos A a Nueva Estados York, Unidos y luego llegan a México, ¿no? sí, sí. Y en Pero a los que veía seguido sería gente como Marcel Duchamp, también me imagino que vuelve a ver a varios de los surrealistas, ¿no? sí, incluyendo a Breton, que también estaba en Nueva York durante ese tiempo, ¿no? Y Este, terminan por venirse a México porque ya no les gustó estar allá, fue por Renato. Renato, se le acabó pues digamos, la posición que tenía en la embajada mexicana. Ujú. Primero porque la embajada mexicana fue cerrada, ¿no? Durante la guerra se cerró la embajada mexicana y se trajeron a todo el staff de la embajada mexicana, pues, primero a Nueva York y luego a la Ciudad de México. Todo en carro, viajaron en carro desde Nueva York hasta la Ciudad de México. No le gustaba volar, ¿verdad? Eso es un understatement. Ah, no Pero volaba. no, pues eventualmente sí, sí, pues tuvo que aprender a subirse a un avión, ¿no? Sí. Cuando Pero la vino, travesía, desde Lisboa para Estados Unidos a Nueva York, primero todo eso fue en barco, ¿no? Y luego por tierra de Estados Unidos a México. en el Sherpa Pinto, Otra sí, manera de viajar completamente a como lo acostumbramos ahora. pues sí, sí, sí. Le encantaban los barcos y le encantaban los trenes, ¿no? Y ya en México ella llega, ya no se queda con Renato, conoce a tu padre y además, pues se encuentra con muchos surrealistas que estaban exiliados acá, ¿no? Entre ellos Remedios y su esposo Perret. Es que Y, Renato, Renato le gustaba pues ir con sus amigos, ¿no? Y dejaban mamá en el departamento ahí en la Ciudad de México sola, pues ella se hizo amiga de José Horna, de Katy Horna, de Remedios Varo, ahí estaba Peré, que ella había conocido desde Francia, y pues esas cosas pasan, ¿no? Porque en realidad ella no era una persona para quedarse encerrada en una casa, ¿no? ¿Y cómo era esa amistad? ¿Qué recuerdos tienes de infancia, de los Horna, de Remedios? Pues mira, con los Horna era una amistad muy estrecha porque estaba a la vuelta de la casa, si tú quieres, ¿no? Está la calle Chihuahua y luego sigue Álvaro Obregón y otra cuadra y ahí estás en Tabasco, que era la calle de Katy Horna, ¿no? Y entonces, pues nosotros íbamos ahí, ellos venían a Chihuahua, nosotros íbamos a la calle Tabasco y así. ¿Y con ¿Y Remedios también? ¿Era algo similar? con quién? Con Remedios, Con Remedios también, lo que pasa es que Remedios vivía como a 10 cuadras, ¿no? ya. Mientras que Katy Horna vivía a 3 cuadras, ¿no? Pero Y sí tenían muy buena amistad, ¿no? Con
Remedios es más, Remedios era amiga de mi papá antes de ser amiga de mamá, Ya, porque vinieron en el barco juntos, huyendo de Europa, ¿no? claro. E Y incluso con ellos tuvo colaboraciones creativas, ¿no? Entonces ¿con con los quién? Horna, por ejemplo, con José Horna está en la parte de la talla de madera, con Katy posó para fotografías y con Remedios tengo entendido que se sentaban a pintar juntas. No, ¿No se sentaban a pintar juntas? nunca. Entonces cuando iba a la casa no pintaba. No, se sentaban a fumar y a reírse a hablar sobre todo pues del ser masculino y todas las diabluras del ser masculino, ¿no? Fumando. Y con Fumaban, la parte, perdón. y los proyectos con José de marionetas y tallas de Eso madera. se hacía Es que mira, José tenía toda su herramienta para cortar madera en un cuartito que estaba al lado de donde se juntaban a fumar y a tomar café y comer y demás, ¿no? Este, y el taller de José estaba al lado de ese cuarto. Y entonces, a mamá le dio mucha curiosidad el trabajo en madera, ¿no? De ahí empezó su labor escultórica, digamos, ¿no? Y con Katy posando también para algunas de las fotografías, ¿no? Que está Mm, hay una serie donde aparece, es una serie en blanco y negro que se llama Oda a la necrofilia, que aparece como modelo Leonora. Eh, Pero eso fue una vez, ya, no eran cosas que como una colaboración continua, sino nada más ocasional. no. Katy era una magnífica fotógrafa, ¿no? No me dejes no mencionar eso, ¿no? Ya. Era un artista, ¿no? En la foto. Era más artista de lo que era mi papá. Mi papá era más bien, él decía que la fotografía no era arte, que era, que era más bien para documentar cosas, ¿no? Y él fue fotógrafo de guerra, entonces lo puedes entender, ¿no? Él se iba al frente, tomaba fotos y esas eran las fotos de Chiqui, ¿no? Y de Capa. ¿Y Entonces, cómo trabajaba tu mamá? ¿Cómo era su proceso, digamos, creativo? ¿Tenía periodos de mucha producción y luego periodos sin producir o era más o menos constante? ¿Cómo era esto? tenía temporadas más bien de no producir, Mm. más bien no pintaba, ¿no? Se sentaba en su cama a fumar y a atormentarse, ¿no? Digo, era una persona con muchas alimañas, ¿no? Con fantasmas, ¿no? Pero se atormentaba, ¿tú crees, por el arte, por las pinturas que pudiera hacer, o era más bien algo más grande que eso? No, era como ella, como su persona, ¿no? Y entonces, la- después, más tarde en su vida, se dedicó a meditar mucho y participó en grupos, budistas tibetanos y así, ¿no? Entonces, se sentaba a meditar, ponía incienso en el cuarto y se ponía a meditar con una veladora, ¿no? Se ponía a meditar. Y otro grupo con el que tuvo que ver fue con los movimientos feministas, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué te contaba de eso o qué tanto Bueno, mira, el feminismo, digamos,
vino a la superficie por ahí de los 70, ¿no? 1970. Más o menos fue cuando llegaron gentes a la casa a hablar con ella sobre feminismo y, y sí participó mucho en eso, ¿no? Sobre todo porque, pues, en México, ¿no? Le tocó ver, digamos, el tratamiento de las mujeres, ¿no? Muy malo, ¿no? Ujú. Ver a las mujeres como objetos en lugar de verlos como artistas o como... Y ella fue una gran artista, entonces verse en mitad de eso, en medio de eso, pues, sí se rebeló, ¿no? En contra de esa actitud. Claro, pues no podía ser de otro modo, ¿no? Si ya desde antes se había rebelado contra esos roles Mm. asignados. Y sus viajes a Estados Unidos, ella estuvo temporadas más o menos largas, ¿no? Se iba sola, tengo entendido, no se iba Chiqui para allá con ella. Bueno, sí iba sola, pero pues yo estaba en Nueva York, ¿no? Entonces, estudiando patología y ella vino a Nueva York y se quedó durante mucho tiempo, que años, un par de años se quedó. Y solo se regresó a México cuando tuvieron que operar a mi papá, ¿no? En la Ciudad de México. Y entonces ahí sí se regresó para estar con él y cuidarlo, ¿no? Y demás. Ya. Le operaron del estómago y así, ¿no? Y también estuvo en otras partes de Estados Unidos. Bueno, viajábamos mucho, ¿no? Con ella, íbamos por tren, por ejemplo, de la Ciudad de México a San Francisco, por ejemplo, en tren, ¿no? Entonces te puedes imaginar, ¿no? Yo ya tenía el tren hasta, en la sopa, ¿no? Era, eran unos viajes así medio intensos, ¿no? Pues, haz de cuenta estar en un tren durante una semana, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Y pues nosotros éramos chicos, ¿no? Al principio, pues teníamos como 4 o 5 años cuando fuimos a Europa, ¿no? A visitar a mi abuela, ¿no? Ya. Y pues ahí sí hicimos un viaje largo y después fuimos a Francia. Fue donde vi a Breton por primera vez, ¿no? Y primera y última vez, ¿no? Y y pues, a otros surrealistas que veían ahí, ¿no? Como Tanguy y de Quirico y demás, ¿no? Oh. O sea, En México, es- ¿quién más la visitaba? Estaba James, que llegaba con sus animales. sí, eh, pero es esporádico. Digo, James era una persona que viajó, pregúntale a Fermín, ¿no? Porque Fermín fue más bien el que acompañó a James. Ujú. Y pues cuando caía a la Ciudad de México, se quedaba en el Hotel Francis y de ahí, venía a visitar a mamá, ¿no? Fueron muy amigos, ¿no? Digo, tú sabías si James estaba en la casa por las risutadas que echaba el señor, ¿no? Ya. Entonces, se le oía reír, ¿no? A varios pisos arriba, ¿no? Era chistoso, ¿eh? Claro, a veces, ¿no? Era chistoso, a veces, ¿no? Alan Glass también fue buena. Él él fue muy amigo, venía mucho a visitarla, sobre todo cuando yo me fui de México, este, vino a visitarla muchas veces, ¿no? A los dos, porque se llevaba muy bien con mi papá también, ahí hablaban en francés y demás. Y Alain,
fue muy fiel amigo de Leonora, ¿no? Estaba también por ahí Huxley, el escritor. ¿Tú lo recuerdas a él? Sí, sí. Vino una vez a la casa, una vez, ¿no? Y yo con el terror, como estaba casi ciego, yo que se fuera a caer de Ya. las escaleras, no sé si tú te acuerdas. Es una casa con muchas escaleras, sí, y con Era, escaleras estrechas. esta- sí, era una escalera de metal, en donde se veía para abajo y no para cualquier persona. Y este cuate pues, medio ciego subiendo la escalera, imagínate, ¿no? Era un terror. Pero sí, digo, Huxley vino a visitarla, ¿no? Y se llevaron muy bien, porque a Huxley le gustaba contar cuentos de loros. Ya. Ya ves que a los ingleses les gustan mucho los cuentos sobre los loros. Pues contaba muchos cuentos de loros, el Huxley. Luego vino también Vivian Lee, Mm. vino a visitar. Y se hicieron amigas y, este, digo, se llevaban muy bien, pero especialmente porque ella era inglesa y y mi mamá inglesa, pues les encantaba Ujú. hablar con inglés con acento británico, pues era como la gloria para ella, ¿no? Y de los mexicanos, ¿con quiénes tenía más relación? Sé que por ahí estuvo Jodorowsky o Octavio Paz, Fuentes. Jodorowsky, cuando apenas llegó a México, Ajá. era más o menos approachable, ¿no? Más o menos te podías acercar al maravilloso Jodorowsky, ¿no? Pero cuando ya se volvió más famoso, pues, él hizo su propio mundo y demás, ¿no? Pero empezó en casa de Leonora, ¿no? Y era muy simpático, en esa época era muy simpático, ¿no? Sí, Alejandro fue muy amigo al principio, cuando él llegó a México era un jovencito, ¿no? Claro, yo era un niño, ¿no? Pero él era un jovencito y muy interesante con su plática, era muy interesante y y le gustaba escribir cuentos con mamá. Entonces escribieron varios cuentos juntos. Este hizo por lo menos una obra de teatro con mamá, Penélope. Así es. Ujú. Y pero también trabajó, por ejemplo, con Álvaro Custodio, que era fue el fundador de Poesía en Voz Alta. Y entonces, hacían mucho sobre poesía con con montaje de mamá, ¿no? Con figuras y imágenes de mamá. Sí, Y venían los poemas, ¿no? Ahí hizo varios poemas de Octavio Paz, y y con Álvaro Custodio hizo pues teatro también. sí. También está esta obra de Opus Siniestros. En el encuentro nos va a acompañar Emanuel Márquez, que montó esta versión que es un recorrido escénico que no es tal cual la obra, pero pues es una obra que se empezó a trabajar, que se diseñó vestuario y que se quedó, o sea, que ya nunca se completó. ¿Qué recuerdas de esta historia? Te contaba algo, Leonora, de esta obra en particular. Digo, porque se frustró, ¿no? Al final no se pudo completar la producción. Eso yo no lo sabía, yo creí que se había terminado, ¿no? Pero creo que
esta persona, Potlitzer, en Nueva York, se encargó de montar de hacer el montaje allá. Opus Sinistro, sí. Y mi mamá, hizo algunos dibujos para las máscaras y las máscaras salieron horribles, horribles, ¿no? A mí cuando me las enseñaron la primera vez, yo dije, esto no es de ella, no es de mi mamá, ¿no? Porque no eran de mi mamá, ¿no? Y se las agarraron algunos estudiantes de teatro a hacer las máscaras y salió ahí, pues, imágenes que supuestamente eran dibujos de mi mamá con caras de Mickey Mouse, ¿no? Horribles, ¿no? No correspondía. No. ¿Y con Carlos Fuentes, qué recuerdas? Mira, Carlos, fue amigo, ¿no? Venía a la casa y fue amigo. Carlos, Aunque tiene un texto muy bonito, que de hecho tenemos aquí en uno de los muros del museo, donde habla de ella, le llama sortilegio irónico, y luego dice que estuvo siempre en una endiablada lucha contra la ortodoxia. Y de hecho la compara mucho con personajes, digamos, más cercanos a la cultura de donde venía, ¿no? Gnomos, hadas, brujas también. Entonces como que aprovecha todo ese folclore para hablar de Leonora a partir de ahí. Es sí, muy padre. mira, ¿sabes lo maravilloso de Leonora? Te voy a decir, espero no, asustarte, pero en realidad, Leonora hacía imágenes que ocurrían en Leonora, no en los duendes, ni en los cuentos, ni en las hadas, ocurrían en Leonora. Y eso fue la mayor parte de su, de los pobladores de sus cuadros y eso, ¿no? Eran imágenes que venían de su propia mente, de su propia imaginación. Sí, claro, no son tal cual Sí, pero a tomadas. la gente no le gusta no saber, sobre todo si escriben sobre arte o algo así, no les gusta no saber. Entonces, esto es de los celtas, y sí, eso tiene influencia de los aztecas, y sí, pues no, no es así. Las imágenes venían de la cabeza de una persona que era muy capaz de imaginar. Si quieres llamarlos duendes, pues yo no me voy a oponer, ¿no? Pero eran duendes, pues digamos, originarios de la cabeza de Leonora, de la mente de Leonora Carrington. Por eso es que es tan especial Leonora, ¿no? No era alguien que copiara o que no le hacía falta copiar a nadie, ¿no? A nadie, ni a Maxence, ni a ninguno de los otros artistas que había en el movimiento surrealista, ¿no? Digo, tú veías el cuadro y decías, esto yo no me está tratando de hacer una caricatura de nadie o de nada. Y eso es muy importante, para entender la obra de Leonora tienes que saber eso, ¿no? Era muy original y ¿sabes qué? Era una persona sumamente humilde dentro de su propia grandeza. Nunca se echaba humos ni nada de eso. Por Y eso, no le gustaba explicar, o sea, no solo hablar de sí misma, pero tampoco le gustaba mucho como explicar los cuadros, ¿no? No sentía que era algo que explicara ahí. no le gustaba. Es más, a mí me pusieron, cuando fui a Japón, Masayo Nonaka, me llevó a la galería donde se iban a exponer los cuadros de mamá, que eran
eran la mayor parte de la obra que había pintado, que eran como 60 cuadros. Y me trae al príncipe de Japón y me dice, a ver, explícale los cuadros y dile qué son los cuadros y qué significan y demás. Y entonces me puse a pensar, dije, ay, ¿cómo me voy a salir de este aprieto, no? Y pues ya fui con el emperador y lo primero que le dije fue, Su Alteza, mire, yo no quiero tener la arrogancia de explicarle a usted un cuadro de mi mamá, ¿no? Al contrario, los cuadros que hacía mamá eran para que usted se asomara al cuadro y buscara el significado usted mismo, no, nadie más. Y es como debe ser el arte, ¿no? Si tú te vas al Museo Metropolitano de Nueva York, pues, vas y ves las cosas, pero explicártelas, pues, digo, es mucho mejor ir a un museo y que tú mismo descubras el significado que tiene la obra, ¿no? Pablo, ya por último, preguntarte, ¿cuál crees que es el mayor legado de Leonora? ¿Qué crees que es lo que importa más de su obra, que la distingue y que vale la pena que sepamos cuando nos vamos a acercar a sus cuadros? Pues, en primer lugar, que te estás enfrentando con una giganta, ¿no? Es una persona, digo, hablo de ella en el presente, porque para mí siempre va a estar en presente, ¿no? Que inventó, descubrió en todas las artes plásticas, en todas. La escultura, la, la pintura, el dibujo, ¿no? Digo, ella descubrió, hizo miles de croquis, de dibujos, y todos eran impecables, eran de una maestría extraordinaria, ¿no? Así como si tú te imaginas que Miguel Ángel se ponía a dibujar, ¿no? Mamá sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y al hacerlo, pues nos dio el privilegio los otros pequeños que andamos por ahí de absorber su arte, ¿no? Y de ver su arte. Es difícil porque mira, el artista, lo más importante del artista es que tú veas su arte, ¿no? No saber si estuviste con Max Ernst o estuviste con esto y estuviste con el otro. Lo más importante de Leonora era Leonora, era su arte, ¿no? Su expresión como artista. Claro que era importante porque era mujer, pero era importante porque era importante, punto, ¿no? No es porque era mujer o hombre, ¿me entiendes? Eso no es lo importante. Lo importante es que como artista fue una gran artista, ¿no? Una gran artista que dio unas contribuciones extraordinarias a todos nosotros, ¿no? Como ya te dije, como lo fue Miguel Ángel o Da Vinci o artistas así, ¿no? Que ocurren, pues cuando yo di su eulogía en Bellas Artes, dije, fue de las artistas más extraordinarias del mundo, no nada más de México, ¿no? Pero del mundo. Tuvimos la enorme suerte de tenerla en México, ¿no?
Así es. Y Y bueno, ahora, ya acá con el Premio Nacional de Artes, Ciencias y Artes, y también por con la Orden del Imperio Británico, ¿no? También condecorada en su tierra natal. muy tarde, pero finalmente sí la reconocieron, ¿no? Este, y ahí también, pues, vergüenza para los ingleses, ¿no? Debían haberla reconocido cuando estaba en su apogeo como artista, ¿no? A partir de los últimos años, que hemos visto cómo museos importantes en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países están finalmente adquiriendo eh, obras de Leonora y obras importantes, ¿no? Eh, Va cambiando la marea. Pues se va expandiendo, ¿no? Porque la marea en México fue extraordinaria. No, no, Leonora Carrington, no pudo haber sido Leonora Carrington sin México. Y hay mucha gente que se va a poner furioso conmigo, pero en realidad, fue un país que le permitió ser artista. La reconocieron, fue reconocida, Uh-huh. fue elogiada en México. Para un artista eso es muy importante, muy importante. Ser reconocido es muy importante. Pero te digo, ella con todo eso era muy humilde en sus cosas, ¿no? Hasta me decía a mí, me decía, ¿quieres saber lo que es la pintura? Y yo le dije, pues, a ver, cuéntame. Y me decía, es para divertir a la gente. Fíjate lo que me dijo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es para divertir a la gente. Divertir no es una cosa mala, ¿no? Es muy importante la diversión. Es la salsa y la pimienta de la vida, ¿no? Y eso es lo que me dijo ella, así que es receta de Leonora Carrington. Sí. Pablo, pues muchísimas gracias. A Es- ti, a Gracias por ti. la entrevista, gracias por todo el apoyo a los museos y pues esperamos tenerte de vuelta muy pronto para alguna otra charla.